Esto es Contalo Vos, el podcast para contar tu historia, visibilizar y sanar. Bienvenidas a un episodio más de nuestro podcast Contalo Vos. Mi nombre es Wendy Delgado y me da muchísimo gusto acompañarles en un episodio más en el que estaremos conociendo mujeres que compartirán con nosotras sus historias, sus experiencias y sus conocimientos sobre temas de interés, principalmente para mujeres. Queremos que formes parte de este espacio, así que te invitamos a compartir, darnos like y seguirnos en nuestras redes sociales. El día de ahora estaremos hablando de un tema que es el tema que más nos consultan en redes sociales y también de forma directa a nuestra organización. Hablaremos sobre el proceso de divorcio y sobre cómo exigir la responsabilidad paterna. Sabemos que atravesar o tomar la decisión de una separación ya de por sí es complicado y difícil, pero se vuelve aún más cuesta arriba cuando las mujeres enfrentan incertidumbre legal y padres que quieren evadir sus responsabilidades con sus hijos e hijas. En este episodio estaremos hablando sobre, por ejemplo, qué pasa con la vivienda familiar, qué pasa con las cuotas alimenticias, qué pasa con las responsabilidades ineludibles que como padres tienen con sus hijos e hijas. Y para eso tenemos una invitada muy especial. Ella es una abogada con muchísima experiencia en el tema, tiene una amplia trayectoria acompañando a mujeres y niñas en la defensa de sus derechos. Le damos la bienvenida con nosotras a la licenciada Agnes Palacio. Bienvenida. Gracias, me siento muy contenta de estar en este programa, de estar acá con ustedes compartiendo, y pues definitivamente es un tema el que acabas de mencionar, que a diario, si no es que se reciben 2, 3, 4 consultas, se están llevando a cabo asesorías a mujeres en esas condiciones con dudas, en esas condiciones con problemáticas, que quieren saber cómo resolver su problema legal de divorcio, cómo resolver su problema legal en cuanto a cuota alimenticia, en cómo exigir esos derechos de los padres, cómo exigir esos derechos de agresores en los casos en los que ellas necesitan respuestas de parte de abogados, abogadas, organizaciones, instituciones del gobierno. Y por eso nos da muchísimo gusto, Agnes, que nos acompañes. Sabemos que sos la persona indicada para hablar de estos temas, porque como dices, todos los días se reciben en el centro muchas mujeres que nos consultan precisamente sobre estos temas. Lamentablemente, es una realidad que la preocupación principal de las mujeres cuando terminan una relación es qué va a pasar con sus hijos e hijas. Y precisamente, Agnes, sabemos que tenés muchos años ya de trabajar con este tema, de acompañar a mujeres que han sobrevivido a una situación de violencia, o de mujeres que buscan defender sus derechos o los derechos de sus hijas y sus hijos. Porque una realidad que no podemos negar en el país es que son las madres las que principalmente se hacen cargo del cuidado de los hijos. Y en ese sentido, Agnes, sabemos que debe de ser un trabajo muy gratificante, pero también muy demandante y quizás bastante cargado emocionalmente. Para comenzar esta plática, a mí me gustaría que nos compartieras un poco de cómo ha sido esta experiencia para vos, de conocer tantas historias de vida, tantos casos. ¿Qué es lo que después de todos estos años nos pudieras compartir qué ha sido para vos el acompañar a estas madres? Como lo acabas de mencionar, definitivamente esta experiencia ha sido fuerte en dos sentidos. En sentido profesional, se puede decir de que se siente una carga el hecho de saber que de una manera u otra la vida, el futuro hasta cierto punto, ¿verdad? Porque estamos hablando de una vida en la que hay emociones, estamos hablando de una mujer, de sus hijos, en las que no sabemos el día de mañana, al iniciar un proceso, qué va a surgir. Y de ese qué va a surgir definitivamente viene el hecho de poder colaborar como profesional a que esta mujer tenga una vida más tranquila, y de esa forma también sus hijos puedan tener una realidad y una vida en la cual tengan una solvencia económica, puedan salir de un proceso lo menos dañado que se pueda, por decirlo de esa forma, ¿verdad? Porque iniciar un proceso siempre va a ser un desgaste, tanto para la mujer como también para sus hijos. Entonces, el llevar a cabo este tipo de defensa de los derechos, tanto de las mujeres como de sus hijos, ha sido de repente un poco cargado emocionalmente para mí,
pero también ha generado mucha gratificación al punto de decir, me encuentro en el lado correcto, sí. Estoy en ese momento en el que estoy haciendo algo por la sociedad y saber que el día de mañana esos niños y esas niñas han encontrado un poquito de satisfacción de sus necesidades por medio de todo lo que se les ha generado en bienestar en esos procesos, pero también ha significado lucha. ¿Lucha por qué? Porque precisamente las mujeres llegan cargadas y en un momento ellas mismas dicen, gracias licenciada porque no solamente ha sido mi abogada, sino que también ha sido mi psicóloga, porque han habido ocasiones en las que se termina una asesoría y lamentablemente esa asesoría ha sido una situación que he estado a punto de derramar lágrimas a la par de esa mujer en muchas ocasiones que han derramado lágrimas y he estado a punto de hacerlo junto a ellas, pero hay que contenerse. Entonces, sí, conlleva una serie de emociones, conlleva una serie a la par de satisfacciones, pero este hecho es innegable. El gran número de mujeres, el gran porcentaje definitivamente es mujeres llevando la responsabilidad de ese hogar. Yo admiro mucho, Agnes, a abogadas como vos, porque te soy sincera, yo litigué los primeros años de mi carrera, pero me quemé. Me quemé de tener que ver tantas historias de vida, tantos casos que aunque a veces vos querás, te enfrentás con un sistema y con una sociedad que no es justa para las mujeres, que no es justa con mujeres ni con niñas, o sea, que no implica solo que una mujer adulta se tenga que enfrentar con todas estas situaciones, sino que como vos mencionabas, muchas veces son niñas a las que el mundo las recibe con injusticias de entrada. Entonces, de verdad que reconocerte antes de iniciar este podcast todo el gran trabajo que haces, decirles también a las mujeres que a la hora de buscar quién las asesore, qué abogado o qué abogada las va a acompañar durante todo este proceso, que elijamos bien al profesional que lo va a hacer, porque muchas veces, y es lamentable, pero nosotras que somos abogadas lo podemos decir porque somos parte del gremio, no estamos hablando mal de nadie más, sino que de nuestro propio gremio, pero muchas veces se ve como negocio. Exacto. Y estos casos no son simples papeleos en un juzgado, como probablemente muchos otros procesos sí lo sean. Estos casos sí implican el jugar con la historia de vida de las personas. Y es bien importante que el abogado o la abogada que ustedes tengan esté sensibilizado con estos casos y que lo vean más allá de lo profesional y de un trabajo. Y quizás, Agnes, para empezar a asesorar a las mujeres con todos estos temas, porque la principal razón por la que decidimos hablar de esto en este episodio es porque, como bien lo decíamos al inicio, lamentablemente, es el tema por el que más nos buscan en organización. Padres irresponsables que no quieren aceptar o hacerse cargo de las responsabilidades que tienen con sus hijos. Y es importante aclararle a muchas mujeres, Agnes, cómo funciona este proceso. Hay mucha desinformación sobre el tema. Todas estamos conscientes que cuando entramos a una relación no lo hacemos pensando que esta relación se va a acabar o que nos vamos a ver en un proceso de tener que exigir estos derechos. También es importante mencionar que no importa si no hubo una relación previa. O sea, eso es lo de menos a la hora de hacer valer los derechos que los hijos y las hijas tienen. Entonces, quizás empezar por preguntarte, Agnes, ¿qué pasa en los casos más extremos en los que los hombres ni siquiera quieren reconocer la paternidad de sus hijos e hijas? Bueno, en este punto, lo primero es hacer de conocimiento a cada una de las mujeres en una situación de estas que si el padre de su hijo no quiere reconocer la paternidad, existen mecanismos legales para solicitarlo o exigir este reconocimiento. Podemos mencionar en el caso que la mujer no pueda contratar a un abogado particular, entonces puede ir a la Procuraduría. En la Procuraduría primero lo que promueven es una especie de reunión en la cual le hacen saber, ¿verdad?, a este hombre que esta mujer está solicitando que se reconozca la paternidad respecto a este niño o niña. En los mejores de los casos, precisamente en esa simple reunión, el padre dice, es cierto, entonces ahí mismo ya toma un acuerdo y termina siendo un reconocimiento voluntario, producto de esta reunión. Sí. Pero si no,
entonces ahí mismo en Procuraduría, o si no también ya con el abogado particular, entonces ya se puede promover un proceso ante la Jurisdicción Especializada de Niñez y Adolescencia para el reconocimiento de la paternidad de este niño o niña que en su momento, ¿verdad?, estaba siendo negada, o bien en muchas situaciones el hombre lo que hace es que dice, si reconozco, entonces ya me van a obligar. Entonces lo que dice, no, yo te voy a ayudar voluntariamente y no me demandes. No voy a reconocer a ese niño. Ya vamos a entrar a ese tema porque me interesa muchísimo que les aclaremos ese punto. Antes de pasar a eso, Agnes, ¿este abogado de la Procuraduría o abogada es gratis o se tiene que cancelar algún salario a la persona que te va a representar? No, en el caso de acudir a la Procuraduría, es la institución del Estado que provee un abogado, que provee esta instancia para que tengamos un servicio gratuito todos los ciudadanos. Esta prueba de ADN, que si en algún punto el padre no quiere reconocer voluntariamente al hijo, ¿se paga o también es gratuita? Ya la prueba de ADN estamos hablando que sería dentro de un proceso judicial. Esta prueba de ADN también es gratuita, no hay que pagar absolutamente nada. Sí. Y es importante mencionar eso, Agnes, porque en la mayoría de los casos, aunque nos parezca increíble, a muchas mujeres, lo que vos decías, las manipulan con hacerles creer que es bastante caro, que hay que pagar pruebas, que hay que pagar abogados, y es importante dejarles claro que ustedes pueden seguir este proceso en la Procuraduría y que es totalmente gratis. Una de las cosas que a nosotras más nos molesta, Agnes, cuando pasan este tipo de situaciones, es que bueno, estamos hablando de hombres irresponsables, ¿vea? Sabemos que no todos los padres son así, pero en este podcast vamos a hablar de los hombres irresponsables que no quieren asumir los derechos que sus hijos y sus hijas tienen. Entonces, estos hombres en la mayoría de casos también son hombres irresponsables, son hombres agresores y tienen manipuladas a las mujeres haciéndoles creer muchas cosas, que por desinformación, porque mujeres, la herramienta preferida de cualquier padre irresponsable o manipulador es la ignorancia, es ignorar cuáles son nuestros derechos y cómo funciona el proceso. Entonces, les dicen cosas, Agnes, como, entonces te voy a quitar a tus hijos, porque si vos no podés mantenerlos, entonces yo le voy a decir al juez que yo los voy a mantener. Entonces te lo voy a quitar porque le voy a decir al juez que vos ya tenés otra pareja, o que vos salís con tus amigas, y que vos entonces no sos un buen ejemplo para poder educar a nuestros hijos. Entonces, es bien, a mí me va de verdad a llenar de mucha satisfacción que si alguna de ustedes está pasando, mujeres, por esta situación, le podamos aclarar en este podcast, Agnes. ¿Es posible que esto pase? Cada uno de los ejemplos que estás poniendo los he escuchado tantas ocasiones, Wendy, de verdad. En esas consultas, en esas asesorías, precisamente, uno de los grandes temores de las mujeres es, licenciada, yo no quiero iniciar este proceso porque ha dicho que si yo voy a un juez, entonces me va a quitar a mi hijo, porque entonces me va a denunciar por maltrato, porque entonces va a decir precisamente que soy un mal ejemplo para mis hijos. En este caso, lo que hay que hacer, ¿verdad? Lo que hay que hacer precisamente es asesorarse bien con el abogado. También hay que exponer todas las circunstancias de vida y hasta la misma violencia de la que se pudo haber sido víctima para demostrar en un inicio la manipulación de este agresor. Pero ya dentro del proceso, si este hombre quiere intentar argumentar este tipo de cosas a fin de que hacer efectivo eso de quitarle a los niños, de quitar el cuidado personal y llevárselos para su casa, entonces al final sepan que esto tiene que probarlo. Y definitivamente el hecho de entrar a un proceso significa también que no solamente como mujeres, como madres, entran en una condición de estudio social, sino que también entonces el juez lo que va a verificar precisamente son las condiciones de vida de ese niño, niña o adolescente y también las condiciones de vida del padre. Por lo tanto, si amenaza de esta forma, él tendría que probar cada una de esas circunstancias de amenaza. Por lo tanto, no es un efecto directo que solamente por llegar a decirle al juez, mire, ella es un mal ejemplo,
entonces al final el juez le va a creer a ese hombre, sino que definitivamente deben existir pruebas, deben existir hechos. Hay situaciones, Wendy, en las que lamentablemente, como también mencionabas al inicio, el sistema falla. Entonces podría ser de que llegamos a un juzgado, sea un juez machista, entonces de repente puedan empezar a existir dudas. Pero ahí va el trabajo también de ese abogado o abogada que representa a la mujer para poder desvirtuar cada una de esas argumentaciones, manipulaciones que está haciendo el hombre dentro del proceso. Y que tienen que ser argumentos, como hablábamos, de peso. Porque una mujer tenga una nueva pareja, Agnes, ¿es causa suficiente? No. En esas condiciones en ningún momento se puede decir que el hecho que la madre, que esa joven, que esa señora tenga una nueva pareja, puede ser. Los mismos jueces, he estado en audiencias en las cuales el mismo juez le dice, señor, el hecho de que ella tenga una nueva pareja, ese dinero sepa que no es para esa nueva pareja, porque ese es otro argumento. El hombre dice, no, yo no te voy a dar dinero porque eso va a ser para mantener a tu otro hombre, ¿verdad? Sí. En ese contexto ocurren tantas negativas del padre irresponsable de decir que no va a dar ese dinero para su hijo porque es para esa otra pareja. Entonces, al final los mismos jueces le dicen de que el hecho de que la mujer haga nueva vida con otra persona no significa que al final él se va a desentender de sus obligaciones. Las obligaciones y las responsabilidades de él como padre continúan y de ninguna forma puede constituir un motivo para decirle a ese hombre que no va a contribuir, no es una contribución, que no va a dar eso para sus hijos, que no va a cumplir ese derecho con sus hijos. Y vos has mencionado algo que es sumamente importante también y es el tema de las cuotas alimenticias. Sabemos que la mayoría de hombres irresponsables de los que estamos hablando tratan de evadir lo más que pueden esta responsabilidad y usan excusas como es que yo no tengo un trabajo fijo, es que yo gano bien poco, es que no me alcanza, es que mejor tomemos un acuerdo entre los dos que yo te voy a estar dando lo que yo pueda, yo te prometo que lo que yo pueda, lo más que yo pueda cada mes te voy a estar dando. Y las manipulan para que no sigan este proceso legal. Yo estoy segura que si a mí me ha tocado ver cientos de veces que llegan a este acuerdo y no lo cumplen y pasan 2 meses y pasan 3 meses y no les dan nada o les salen con que van a ir al súper a hacer unas compras y le llevan apenas unas frutas y tal vez un bote de leche, van a ser pocos en tu caso. O sea, es lo más común del mundo. Agnes, quizás para comenzar, aclarar qué es la cuota alimenticia y qué debe de incluir esa cuota alimenticia. La cuota alimenticia es aquella obligación que tiene tanto el padre y la madre para cumplir con las necesidades básicas de tener una vida digna para el niño o la niña. Entonces, esta cuota debe incluir todos aquellos rubros que precisamente puedan proveer de una vida digna a ese niño o niña. Entonces, al final, ¿de qué estamos hablando? Un niño necesita tener una vivienda, necesita tener acceso a la salud, necesita tener acceso a ropa, necesita acceso a la educación, ¿verdad? Ya en su época educativa. En fin, son cada uno de esos rubros que le permitan el desarrollo integral a ese niño o niña. Estamos hablando que al final, ¿verdad? El poder cubrir estas necesidades nos lleva a hacer cuentas, porque cada circunstancia de vida, cada familia, cada mujer, cada hombre tiene condiciones económicas en las cuales, independientemente de tener un trabajo formal o tener un trabajo informal, no significa que se puedan evadir, porque ese niño lo trajeron al mundo y por lo tanto ese niño necesita cubrir cada una de esas necesidades. Es bien importante lo que acabamos de mencionar también, porque cuando no se toman estos acuerdos, cuando no hay una buena relación, digamos, entre los padres y no se toman estos acuerdos en una institución o con una base legal, muchas de las mujeres creen que esta cuota alimenticia incluye solo los alimentos. Y no es así. Nos acabas de aclarar que incluye todos los derechos que un niño y una niña necesita para tener una vida digna, que va desde la vivienda, y en la vivienda se pagan recibos de luz, de agua,
van los alimentos, va la educación, va que si el niño o la niña se enferma, también lo incluye, y también incluye la recreación, ¿verdad? Exactamente. Entonces, son todos estos derechos lo que debe incluir una cuota alimenticia. Pero, como hablamos, también muchas veces el sistema falla, muchas de las cuotas alimenticias son injustas. Yo sé que hay cuotas alimenticias hoy por hoy que son de $30. Entonces, nos gustaría también que nos ayudaras, que nos explicaras en qué se basa el juez para tomar o la jueza para tomar estas decisiones y qué podemos hacer como madres para demostrar los gastos que tenemos con los hijos, porque estamos conscientes que las madres son las que asumen la mayor parte de responsabilidad, pero tal vez no documentan todos esos gastos que a ellas les implica y todas esas responsabilidades que a ellas les implica. También puede ser, por ejemplo, el cuidado del niño o de la niña si la mamá trabaja. Exacto. Este tema acerca de la suma que se puede establecer en una cuota alimenticia tiene diferentes motivos, diferentes circunstancias en las que va desde la misma asesoría del profesional, podría ser una situación, o también podría ser en muchas ocasiones la necesidad de la mujer de ponerle un cierre a la relación con ese padre irresponsable. Hay situaciones en las que como profesional me he sentido muy insatisfecha, ¿verdad? Porque yo digo, ese niño tiene derecho a tener una mejor vida, pero también respetando, ¿verdad?, las decisiones de la mujer. En ocasiones dicen, yo voy a aceptar esa cuota, licenciada, porque yo ya no quiero tener nada que ver con este hombre. Entonces, sí han sido momentos muy difíciles de decir, voy a respetar la decisión de ella, porque solamente ella sabe del tipo de violencia de la que viene de sufrir, del hecho de poner un cierre, ¿verdad?, de tener que ver a ese agresor ya en audiencias. En cierto momento he tenido que consultarle, usted ha sido amenazada antes de venir a la audiencia y debe tomar esa decisión, y me han dicho, no, yo quiero tomar esa decisión y pues está bien, aceptemos esa cuota. O en otras ocasiones, acá hay que tener mucho cuidado de que si la mujer va a la Procuraduría en la primera fase, ¿verdad?, que es como de conciliación, entonces también se siente presionado por el profesional que les atiende y le dice, tome esa cuota, porque después en el juzgado le pueden dar hasta menos y la mujer se mira presionada y toma ese tipo de decisión. Ya yendo, ya en otra condición, ¿verdad? Ya se salió de esa situación de procuraduría y nos vamos al juzgado. Entonces la mujer está decidida a exigir para su hijo o hija una cuota justa. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ver el juez? En primer lugar, en la demanda se deben plantear con exactitud cuáles son las necesidades del niño o la niña o adolescente. Es decir, que su abogado o abogada tiene que establecer en el rubro de educación cuánto gasta, empezando desde si paga pasajes, si le pone refrigerio o en ocasiones le da el dinero para que compre, ¿verdad?, en la escuela, en el centro escolar, matrícula, mensualidad, si está en un colegio, etcétera. Entonces hay que hacer todos esos cálculos. Por eso debemos ser bien cuidadosas de saber los gastos y llevarle reflejado todo eso al abogado o abogada. Luego, si paga vivienda, cuánto paga de servicios básicos, etcétera. Entonces, en cada uno de esos rubros de las necesidades del niño o niña adolescente hay que establecerlas. Luego de eso, hay que demostrar cuáles son los ingresos, porque la cuota alimenticia se basa conforme a las necesidades del alimentario, que se diría el niño o niña, y las capacidades económicas del alimentante, que es el padre y la madre. Entonces hay que demostrar por la mujer cuánto gana, ¿verdad? Y
la situación se presenta muy diferente porque en ocasiones la madre está al cuidado de los niños. ¿Por qué? Porque no tiene cuota alimenticia el padre, no puede ni siquiera salir a trabajar, no tiene cómo pagarle a una tercera persona para que le cuide a los niños. Entonces hay que demostrar todas las necesidades del niño y hay que decirle al juez cuál es la capacidad económica de este padre responsable. Por ejemplo, si es un padre que trabaja en una institución, en una empresa privada, decirle, fíjese que el padre de mi hijo trabaja en tal lugar, desconozco el salario, pero ahí se le establece al juez que libre oficio a esa institución o a esa empresa privada para que solicite el informe de cuánto gana esta persona. Entonces ahí ya se le demuestra al juez la capacidad económica que tiene este hombre, cuando en muchas ocasiones le ha dicho, si a mí ni siquiera me alcanza para mis propios gastos. Siempre dicen eso. Siempre dicen eso. Entonces al final, ¿verdad? Ya el juez con ese oficio de la institución o empresa ya sabe cuánto devenga este hombre. Hace poco, Agnes, llegó un caso en el que ella nos contaba que él es un estudiante de medicina, al parecer estudiaba, trabajaba, pero hace poco le decía a ella que pues quería dedicarse solo a sus estudios y que iba a dejar de trabajar y que entonces ya no le iba a poder seguir ayudando con el niño, que hay que viera a ella como hiciera porque él ya no iba a poder. En estos casos, Agnes, ¿qué se puede hacer? O sea, él renuncia a su trabajo porque dice quiero estudiar y ya no voy a trabajar y hay que ver a ella cómo se mantiene y cómo se mantienen los niños. Estábamos mencionando que el sistema nos falla también, ¿verdad? Que les falla a las mujeres, pero digamos que una cosa positiva que ha sucedido es la jurisdicción especializada de niñez y adolescencia. ¿Por qué? Porque los jueces precisamente son sumamente, vigilan, ¿verdad? Vigilan y cuidan los derechos de los niños porque es el objetivo de esta ley. Entonces, por lo tanto, ellos a un padre en esas condiciones le dicen, mire señor, pero usted trajo a este niño o niña al mundo. Entonces, al final, su responsabilidad, así como usted quiere seguir estudiando, su hijo también necesita casa, necesita vivienda, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hace el juez? Le fija una cuota alimenticia. En esas condiciones no vamos a tener quizás una cuota alimenticia sumamente amplia, pero el juez le va a fijar esa cuota y ese hombre tiene que ver cómo la cubre. ¿Por qué? Porque si entonces no cumple con su responsabilidad, ya puede acudir la mujer, puede hacer del conocimiento del juzgado, pueden certificar a fiscalía, certifican a fiscalía y por lo tanto ya se convierte en un proceso penal en contra del y puede llevar privación de libertad. Actualmente ya estamos viendo casos en los cuales los jueces están persiguiendo de una forma más eficaz este delito. Anteriormente en el sistema teníamos casos en los que llevaba, ¿verdad?, el proceso penal el padre responsable, pero a las horas de las horas le daban una sustitución a la medida provisional y lamentablemente eso no generaba una condición del cumplimiento. Pero hemos visto casos últimamente y yo creo que en las redes sociales hemos tenido conocimiento en los cuales estos padres irresponsables han sido privados de libertad y actualmente nadie quiere ir a la cárcel. Y es que ellos siguen con su vida normal, ellos comen, ellos se visten, ellos salen con sus amigos, ellos pagan su vivienda y es bien fácil decir, no, yo ya no te voy a poder ayudar. Pero yo me pregunto qué pasaría si fuese una mujer la que dijera eso. O sea, yo creo que esos casos, yo personalmente no conozco ninguno. Si los hay, deben de ser casos de 1 en 1.000.000 probablemente, y que es bien normalizado por la gente, que seamos las mujeres las que tengamos que asumir con toda esta carga. Y muchas veces esa normalización que hacemos como sociedad es lo que desmotiva a las mujeres a denunciar y a seguir los procesos, que como también vos lo explicabas, sí sabemos que son procesos bien desgastantes, que es necesario que la mujer que tenga la posibilidad, de hecho, como organizaciones nosotras lo hemos hecho, que darle acompañamiento psicológico a las familias cuando lo necesitan, a las mujeres o a las niñas, y que es bien importante lo que vos mencionabas también, de elegir bien al profesional que te va a representar. Te quiero comentar brevemente otra situación, porque yo sé que la mayoría de situaciones lo que hablábamos son las mismas excusas, son los mismos casos
y molesta ver a una que está como recibiendo estos casos constantemente, que todavía a estas alturas se sigan aprovechando del desconocimiento de las mujeres y les den como las mismas razones para no hacerse cargo. Una mujer que vive ella y sus hijos, los hijos que tienen en común o las hijas que tienen en común, en la casa que está a nombre de él. ¿Qué pasa cuando esta relación se termina? Porque lo más común es que el hombre le diga, vaya, vos y los niños ahí vean dónde se van. Yo te doy esta semana, pero ustedes se tienen que ir porque yo necesito la casa para mí y nosotros ya no estamos juntos. Si todavía la mujer no se ha ido de la casa con sus hijos, es necesario que mejor de forma inmediata promueva el proceso de cuota alimenticia o también por separado, de forma independiente, solo un proceso para protección de vivienda familiar. ¿Por qué? Porque en este caso, si hay niños, niñas, el juez va a determinar que es necesario que esa vivienda se encuentre bajo protección. Eso al final genera de que hasta que esos niños cumplan 18 años y si las condiciones, ¿verdad?, persisten de necesidad, podría ser de que esta protección de vivienda familiar se alargue hasta esa época y por lo tanto ese hombre no puede sacar a su familia de esa casa. Esta figura, Agnes, me dice que se llama protección de la vivienda familiar y las mujeres la pueden pedir o exigir si no se han salido todavía de su vivienda. Efectivamente. Otra cosa que es bien importante es que si la mujer ya se salió de la vivienda, el hombre igual es responsable de contribuir con el alquiler de la futura casa donde van a vivir sus hijos e hijas, con los recibos de esa casa, o sea, no es que te vas a ir y ahí vemos qué haces. Sí, en el tema de cuota alimenticia precisamente está este rubro de alguna forma por separado en el cual hay una cuota específica para vivienda. Entonces, además de toda la cuota alimenticia que lleva los rubros antes mencionados de educación, salud, vestuario, calzado, recreación, entonces se establece que para cuota alimenticia tanto y para vivienda tanto, que ahí incluye, ¿verdad?, un porcentaje. En este caso muchos jueces sí lo dividen tal cual entre la responsabilidad de madre y responsabilidad de padre y por lo tanto deben contribuir al pago de este arrendamiento, deben contribuir en el porcentaje respectivo al pago de recibos de agua y de energía eléctrica. También nos gustaría conversar ya para ir como cerrando. Sabemos que este tema es muy amplio, así que si tienen más dudas pueden escribir en nuestras redes y pues vamos a pedirle a Agnes que nos vuelva a acompañar para seguir platicando de estos temas. Pero como mencionábamos, en la mayoría de estas situaciones, cuando ha habido una relación previa, ha sido una relación violenta. Una relación en la que probablemente ha existido más de algún tipo de violencia, desde violencia psicológica, violencia física, violencia económica. Y en la mayoría de estos casos es peligroso inclusive para la mujer el tener contacto con el padre de sus hijos. ¿Hay alguna forma de evitar que este hombre tenga contacto con la mujer, pero que no evada sus responsabilidades como padre? Sí, este punto pues también es de mucho peso dentro de los procesos y eso siempre depende de cómo se establezcan todas las circunstancias de hecho, ¿verdad? Al momento, por ejemplo, de presentar una demanda. En la cuota alimenticia, ahí mismo se pueden establecer los motivos que dieron lugar a la separación y por lo tanto también va a llevar implícita la forma en la que el padre se va a relacionar con los niños, con las niñas, y en esas mismas condiciones también establecer quiénes van a ser, digamos, personas intermediarias, ¿verdad?, en esta situación. ¿Por qué? Porque puede ser de que lo que mencionas, el motivo de la violencia pudo haber sido el hecho generador de la separación y por lo tanto no exponer a esa mujer a continuar vinculándose con ese hombre. Por eso lo ideal siempre es establecer una cuota alimenticia
por depósito a una cuenta bancaria, porque entonces ahí no hay necesidad de que ese hombre se acerque, mira, aquí está el dinero, es una cuota alimenticia depositada y además de eso, la posibilidad de que mediante un proceso por separado la mujer también establezca una violencia intrafamiliar y tenga medidas de protección. Y es que te pregunto esto porque me da mucho pesar ver a muchas mujeres aguantando violencia años después de que la relación se ha terminado, porque dicen, no, es que tengo que tener una buena relación con él porque si no, no me deposita lo de los niños, o si no, no me va a ayudar con los niños, como que si fuera una ayuda y no una obligación, ¿verdad? Entonces, creo que sí es súper importante informar a las mujeres que no tienen que soportar más violencia y que además, mujeres, esto tiene un nombre que lamentablemente en nuestra legislación hoy por hoy no está reconocido, pero se llama violencia vicaria. En otros países sí está reconocida como un tipo de violencia. Es importante que la visibilicemos porque la mayoría de mujeres que están pasando por esta situación están viviendo este tipo de violencia en el que te manipulan con tus hijos. Yo cuento siempre este caso porque fue un caso que a mí fue de mis primeros casos además y me sorprendió muchísimo ver el nivel al que llegan los agresores con tal de quererle hacer daño a una mujer. Yo estaba acompañando un caso en el que ellos no habían tenido hijos, era un matrimonio quizás como de 5 años, no habían podido tener hijos, pero tenían un perrito al que ella quería como que si fuera su hijo. Ella me habló un día llorando, desesperada, que por favor llegara a la casa porque él estaba ahí y le estaba intentando quitar el perro. No les miento, cuando yo llegué se estaban jaloneando al pobre perrito. Y la mujer lloraba y me decía, licenciada, que se quede con todo, que se quede con la casa, yo no quiero nada, solo que me deje a mi perrito. Entonces da una gran impotencia ver este tipo de situaciones y bueno, decirles que afortunadamente la mujer se quedó con la casa y con el perro por si se quedaba con la angustia, pero que es bien importante visibilizar que no lo hacen por otra razón que no sea el seguir haciéndole daño a las mujeres y que es sumamente importante que las redes de apoyo con las que cuenta esta mujer, la familia, sus representantes, su abogada, su abogado, sus amistades la estén acompañando este proceso, que no es un proceso fácil, porque es muy fácil para las demás decir porque no lo deja, pero muchas veces no sabemos la violencia que ha habido atrás y las consecuencias emocionales que ha dejado esta violencia para la mujer. Agnes, nos gustaría que nos dieras un mensaje final para todas estas mujeres que probablemente nos están viendo, que tienen miedo de empezar este proceso porque las han manipulado y les han dicho que puede tener alguna consecuencia para ellas. ¿Qué consejos les dieras vos con la experiencia de años que has tenido llevando este tipo de casos? Bueno, en primer lugar, que nos quitemos esos miedos, porque al final este padre irresponsable lo que está buscando precisamente es intimidar para evitar que esta responsabilidad llegue a ellos. Entonces, que existe un sistema, que existen organizaciones, que existen formas en las cuales esta mujer puede exigir esos derechos sin tener repercusiones personales, que debemos buscar también profesionales que sean con mucha empatía también, ¿verdad? Porque era un punto que hablábamos, que definitivamente el profesional que atienda tu caso debe ser una persona con mucha conciencia, con mucha empatía y que las acompañe no solamente por un tema económico de un proceso, ¿verdad? Sino que también que acompañe visualizando las garantías de cada una de las personas involucradas, en este caso de la mujer, de las niñas, de los niños, y que busquemos el sistema de justicia. Actualmente uno de los casos es ese, ¿verdad? Voy a dejar de trabajar, pero ya les mencionábamos de que existe una jurisdicción especializada en la cual se busca la garantía de derechos de los niños y establecer las obligaciones de esos vulneradores, porque en este caso el padre irresponsable es un vulnerador de derechos de sus hijos y existe, ¿verdad?, ya esa regulación en la cual pues se va a tener
la satisfacción, se va a poder cumplir con esos derechos de sus niños, niñas, y que nos quitemos esos temores, que acudamos a las instancias que sean idóneas para resolver estos casos. Muchas gracias, Agnes, por habernos acompañado y bueno, llegamos al final de este episodio con una certeza clara. El desconocimiento es la herramienta preferida de los padres irresponsables que quieren seguir manipulando y evadiendo sus responsabilidades. Al final de este episodio vamos a dejar los números de atención donde ustedes pueden llamar, ya sea a las instituciones o a organizaciones de mujeres que pueden darles asesoría por la situación por la que estén pasando. De verdad, esperamos que este episodio les haya ayudado a solventar las dudas que podrían tener con respecto a este tema. Pedirles que si este episodio les gustó, que si les sirvió la conversación que hemos tenido, nos ayuden a compartirlo para que más mujeres puedan informarse y que podamos poco a poco ir desmitificando toda la información errada que hay sobre este tema de la responsabilidad paterna y que vayamos poco a poco construyendo una sociedad en la que el hombre participe en igualdad de condiciones en la crianza de sus hijos y de sus hijas y con las responsabilidades que esto implica. Así que muchas gracias por habernos escuchado el día de ahora. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Muchas gracias.